continuar con nuestra serie de las mujeres de la Biblia. El día de hoy viendo a una mujer que, bueno, pues la hemos leído la mayoría de nosotras, pero en este momento vamos a tratar de analizar, de examinar lo que podemos encontrar detrás de su vida como mujer, como persona, porque generalmente la leemos como parte de una historia, pero pues bueno, vamos a tratar de aprender de su vida como mujer. Y bueno, curiosamente, apenas hoy en la mañana estaba pensando yo en esto, porque es muy curioso que nos toque estudiar este tema de la medium de Endor. Ya la han escuchado, ya la han leído la mayoría, justo en una fecha en la que nunca planeé, pero ni me acordaba qué día era hoy. Pero hoy en la mañana que desperté, voy viendo por todos lados lo que ya sabemos que se festeja, creo que solamente por acá en México, que es el famoso Día de los Muertos. Y pues bueno, por supuesto una celebración que no llevamos a cabo, obviamente, no es una celebración, aparte de que no es una celebración santa, no es una celebración instituida por el Creador. Además de eso, pues es una celebración que tiene trasfondos completamente paganos, idólatras, y bueno, otras cosas que pues obviamente no vamos a tocar el tema por acá, no es el caso, no es el momento, pero siempre es bueno conocerlo para que no vayamos a caer en algún error siendo creyentes y estar celebrando estas festividades de las naciones. Y bueno, pues en este día vamos a examinar justo a esta mujer, la medium de Endor, y para esto vamos a adentrarnos en el libro y en el capítulo en el cual vamos a encontrar su historia, su intervención en la historia del pueblo de Israel. Para esto vamos a 1 de Samuel 28, del versículo 1 en adelante. En aquellos días los filisteos juntaron sus fuerzas para atacar a Israel, y dijo Aquis a David: ten por cierto que has de salir conmigo a campaña, tú y los tuyos. David respondió a Aquis: entonces verás por ti mismo lo que tu siervo puede hacer. Y Aquis dijo a David: por tanto te nombraré mi guarda personal por siempre. Samuel ya había muerto, todo Israel lo había lamentado, y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había echado de la tierra a los medium y espiritistas. Esto va a ser muy importante que lo recordemos. Saúl había echado de la tierra a todos aquellos que practicaran estas cosas ocultas, a los medium y espiritistas. Verso 4: los filisteos se juntaron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, temió y su corazón se turbó en gran manera. Consultó al Eterno, pero no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Y bueno, aquí Urim, recordemos que dentro del pueblo de Israel, el sumo sacerdote usaba estos dos elementos, el Urim y el Tumim, a través de los cuales se echaba una especie de suertes y el Eterno respondía a Israel a través de estas piedrecillas, el Urim y el Tumim. Entonces, ni por Urim, ni por sueño, ni por profeta, el Eterno respondía a Shaul. Entonces Shaul dijo a sus servidores: buscadme a una medium para consultarla. Fíjense, por acá en el versículo 3 estamos viendo que Saúl había echado de la tierra a los medium y espiritistas, y por acá en el versículo 7 él se desespera, y después de que el Eterno no le responde por ninguna manera, decide entonces ir a consultar a una medium. Y bueno, aquí es muy interesante que no dice a un medium, sino que se refiere muy específicamente a una mujer. Sus criados respondieron: en Endor hay una medium. O sea, rápidamente lo que podemos pensar acerca de esta mujer, número uno, es que era una mujer muy conocida. Era una mujer que por su labor, por su, entre comillas, profesión, o por su trabajo, o por la actividad que desempeñaba, pues entonces ya se había hecho famosa. Entonces dice en el verso 8: Saúl se disfrazó, se puso otro vestido, y fue de noche con 2 hombres a ver a esa mujer. Y le dijo: te ruego que me consultes a algún espíritu y me hagas subir a quien yo te diga. Y bueno, aquí con esto recordamos que obviamente
estaba muy enfático el mandamiento por parte del Eterno al pueblo de Israel de no consultar a los muertos. Entonces aquí vemos cómo es algo muy característico de Shaul, que pues de pronto tuvo sus resbalones con este tipo de situaciones que iban en contra de la Torá, con las desobediencias, y bueno, pues ya sabemos en qué terminó la historia de su vida. Entonces en ese momento, primero él había echado a todos los espiritistas y ahora ya siente la necesidad de ir a buscarles. Entonces le dice a esta mujer: te ruego que me consultes a algún espíritu y me hagas subir a quien yo te diga. La mujer contestó: tú sabes que Shaul ha cortado del país a los médium y a los espiritistas. ¿Por qué pones tropiezo a mi vida para hacerme matar? O sea, ella tenía temor de lo que había hecho Shaul, tenía temor de este decreto que se había llevado a cabo contra este tipo de personas. Y obviamente pues ella no lo quiso hacer. O sea, en el momento ella dijo: no puedo hacerlo, después de lo que Shaul ya les hizo a los demás médiums y espiritistas. Entonces vemos en el verso 10 que Shaul, como iba disfrazado, dice que le juró por el Eterno. O sea, fíjense aquí cómo ya Shaul se atreve a meter la fidelidad del Todopoderoso para hacer este juramento que tenía como propósito hacer una consulta prohibida. Y dice aquí Shaul: vive el Señor que ningún mal te vendrá por esto. O sea, pues obviamente, ¿verdad? Él era el mismo Shaul, pues ¿qué le podía pasar a esa mujer si él mismo estaba incitándola a que continuara con esta práctica? Verso 11, la mujer le preguntó entonces: ¿a quién te haré venir? Él respondió: haz venir a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, clamó en alta voz a Shaul: ¿por qué me has engañado? Tú eres Shaul. El rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Ella respondió: he visto un espíritu que sube de la tierra. Y aquí es bien importante porque depende de la traducción. Vamos a ver el texto aquí en este versículo, pero en la mayoría de las traducciones antiguas dice, y en hebreo sobre todo, usa la palabra Elohim, y aquí en esta parte dice: he visto dioses subiendo de la tierra, o he visto a un poderoso subir de la tierra. Entonces, pues bueno, obviamente refiriéndose a Shmuel. Entonces en el verso 14, él le preguntó: ¿qué aspecto tiene? Ella respondió: un anciano cubierto de un manto. Entonces Shaul entendió que era Shmuel. Bienvenida Susi por acá, buenas noches. Y dice: y humillado el rostro a tierra, hizo una gran reverencia. Y Samuel dijo a Shaul: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl respondió: estoy muy angustiado porque los filisteos pelean contra mí. El Eterno se apartó de mí y no me responde ni por profeta ni por sueño. O sea, ya estaba claro que el Eterno se había apartado de Shaul, obviamente después de ciertos aspectos incongruentes que había tenido Shaul, pues el Eterno ya se había apartado de él. Y pues aquí Shaul no tenía por qué continuar buscándole la manera de encontrar alguna respuesta divina, sino que bueno, pues debió de haber aceptado todo lo que le estaba sucediendo, y si por causa de su pecado el Eterno lo iba a entregar en mano de los filisteos, pues aceptarlo. Sin embargo, aquí vemos su terquedad, su rebeldía, de cómo él decide incluso llamar a a Shmuel de los muertos y pedirle una guía. Entonces aquí dice: el Eterno se apartó de mí y no me responde ni por profeta ni por sueño. Por eso te llamé. O sea, el Eterno no me quiere responder, pero por eso te llamé a ti, para que me declares qué debo hacer. O sea, si ya el Eterno, bueno, no me quiere responder, pues bueno, yo a ver cómo le hago, pero tú, Samuel, dime entonces qué tengo que hacer. Entonces aquí en el 16 dice: entonces Shmuel dijo: si el Eterno se apartó de ti y es tu enemigo, ¿para qué me preguntas a mí? El Eterno ha hecho como habló por medio de mí, ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David.
como tú no obedeciste la voz del Eterno ni cumpliste el furor de su ira contra Amalec, por eso el Señor te ha hecho esto. Él entregará a Israel junto contigo a los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. El Eterno entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Shaul cayó en tierra, cuán grande era. O sea, Shaul era muy alto. Imagínense desde su altura, bueno, pues él se deja caer con esa fuerza, y además de que no había comido nada, o sea, estaba muy, muy mal. Y él, aquí dice la escritura, se dejó caer cuán grande era. Y tuvo gran temor por las palabras de Shmuel. O sea, si esperaba encontrar una respuesta consoladora a través de Shmuel, porque el Eterno no le quería responder, pues le salió peor aquí el asunto por haber estado consultando cosas prohibidas. Y dice, quedó sin ninguna fuerza porque en todo aquel día y aquella noche no había comido. Entonces la mujer se acercó a Shaul y al verlo tan turbado le dijo, tu criada ha obedecido tu voz, arriesgué mi vida y oí tu palabra. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré ante ti un bocado de alimento para que comas y recobres tus fuerzas y sigas tu camino. Pero él rehusó, diciendo, no comeré. Entonces sus servidores y la mujer lo incitaron, y él obedeció. Se levantó del suelo y se sentó sobre una cama. Aquella mujer tenía un ternero gordo y lo mató. Tomó harina, la amasó y coció pan sin levadura. Lo trajo a Shaul y a sus servidores. Después de haber comido, se levantaron y se fueron esa noche. Y pues bueno, aquí vemos cómo sucedió todo esto, cómo esta mujer interviene. Y bueno, esta historia, cuando los filisteos se levantaron contra Israel y Shaul consultó a Shmuel ya muerto, por medio de la medium, fue aproximadamente en el año 1056 antes de la era común, y fue el final de los días del primer rey de Israel. Según algunos historiadores, esto es un dato extra que se encuentra dentro del análisis de algunos historiadores. El nombre de esta mujer era Sefaniah. Esto no es algo que aparezca en la escritura, así que no lo podemos asegurar. Lo que importa es aprender de ella, pero pues como dato extra, pues según algunos dicen que ese era su nombre, Sefaniah. Endor, en un contexto bíblico, es mencionado como perteneciente a la tribu de Manasés. Esto lo podemos encontrar en Josué 17:11. Y el lugar donde muere Sísara, también enemigo de Israel, derrotado por Débora y por Yael, lo recordarán. Y bueno, la referencia a esto lo encontramos en Salmos 83:10. Después de la muerte del profeta Shmuel, el rey Saúl se disfraza y va a Endor para ver a una medium y entrar en contacto con el espíritu de Samuel. En la profecía le es revelado que su ejército será vencido y que él y sus hijos morirán en la batalla en Gilboa. Aún hoy, el valle inmediato a la colina donde se hallaba el poblado bíblico se llama Cosemet, que significa bruja en hebreo. La frase en hebreo con que Shaul se refiere a esta mujer es Eshet Baalat Ob, ¿ok? Por acá lo tenemos en hebreo, Eshet Baalat Ob, lo que se traduce como una mujer que tiene amante, por lo tanto nigromante, o también se puede entender como esposa de un nigromante. En la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, la frase una mujer con espíritu, cuando dice que le buscaran una mujer con un espíritu, que esto está en el capítulo 28, verso 7, se traduce como un ventrílocuo, ¿ok? La frase una mujer con espíritu se traduce como un ventrílocuo. Por consiguiente, Orígenes ha declarado que la voz del fantasma o del espíritu de Samuel en este caso fue de hecho el de la mujer. Es decir, ¿cuál era la labor de esta mujer? Esta mujer despertaba a las almas y éstas se manifestaban a través de ella. En otras palabras, esta mujer era un receptor de espíritus
para poder traer un mensaje al mundo físico. De ahí el nombre de medium o mediadora entre las almas del Sheol, que es el lugar de los muertos, y nuestro mundo. Y pues imagínense qué tipo de persona puede vivir así. Espiritualmente hablamos de una contaminación muy fuerte, que pues esta mujer prestara su cuerpo para poder ser receptora de espíritus, cuando estamos seguras de que no siempre eran los espíritus de las personas o las almas fallecidas, sino en realidad en muchas ocasiones pues se trata de manifestaciones de espíritus inmundos, espíritus de las tinieblas. Entonces pues imagínense qué tipo de persona vivía y hacía todo esto. Obviamente no sabemos mucho sobre esta mujer, o sea, de su vida, de su historia, de su personalidad, no sabemos más que solo su participación como medium. Una mujer que evidentemente era famosa, o sea, ya era conocida por su oficio. Rápidamente cuando Shaul dice tráigame una mujer con espíritu, luego sus criados dicen, en Endor hay una, o sea, como que ya era famosa. Y eso es una muestra de cómo los israelitas empezaron a desviar sus corazones en pos de la idolatría. Como vimos, la frase Eshet Baalat o tiene un significado en el sentido de una mujer con amante, con un amante. Sabemos que alegóricamente el adulterio o la fornicación son símbolos de la idolatría. De una manera alegórica o espiritual, a lo que llamaremos adulterio o fornicación, o a lo que el Eterno llama adulterio o fornicación, es el simbolismo de la idolatría. La vida entre un hombre y una mujer son una sombra de la vida del hombre con su Creador, y en el momento en que nos apartamos de Él y vamos en pos de otras deidades o fuerzas que nos muevan, quitando del lugar a nuestro Rey, es cometer adulterio en su contra. El estilo de vida que llevaba esta mujer era completamente pagano. El Eterno había prohibido consultar a los adivinos, por consecuente a los muertos, y esto lo podemos encontrar en Levítico 19:31 y 20:27. Esto era merecedor de un juicio, y por un tiempo Shaul los había quitado del país, así que ella, por temor a ser enjuiciada por su práctica, ya no ejercía esa labor. Y bueno, pues eso también es importante, porque ella dejó de hacer esto no porque por convicción o no porque por temor al Eterno, sino por temor a su vida de los decretos de Shaul en contra de ese tipo de prácticas. El grito que dio cuando se da cuenta que el mismo Shaul le está pidiendo llamar a un muerto fue porque ella pensó que era una trampa para saber si seguía ejerciendo esa práctica o no. Sin embargo, la triste realidad es que en verdad Shaul quería llevar a cabo esta práctica pagana en su desesperación de conocer lo que pasaría con los filisteos. Hay muchos comentarios sobre la aparición del profeta Shmuel a través de esta mujer. O sea, muchos dicen que no era él, que era otro espíritu, otros dicen que sí. Bueno, pues hay muchas explicaciones, muchos comentarios, pero lo cierto es que ella temió y ya no quería practicar la necromancia. Y cuando ve a Shaul abatido por las palabras de Shmuel, vemos que él la conmueve y decide ayudarlo. Por este acto podemos apreciar que era una mujer con buenas intenciones, con buenos sentimientos o sensible, ya que mató a un ternero gordo, aparentemente el único que tenía, porque dice que tenía un ternero gordo, y se lo dio a Shaul y a sus siervos para que pudiera recobrar fuerzas y regresar a su lugar. No se dice qué pasó después de esto con la mujer. Posiblemente regeneró su vida y se vuelve al Eterno, o posiblemente no. De todos modos, hay algo muy importante que podemos aprender de ella, y aquí está lo que podemos ver. No basta con tener buenas intenciones, con querer ayudar, con querer ser, como dicen muchas personas, yo estoy bien conmigo mismo y con los demás, yo no le hago daño a nadie, yo no tengo problemas con nadie, yo estoy bien, yo tengo paz, yo estoy bien con Dios. Y bueno, dicen muchas cosas que generalmente están basados en los sentimientos.
Pero no es suficiente esto, porque todo esto, los sentimientos, las buenas intenciones, proceden del corazón, y las cuales, esas buenas intenciones o sentimientos, pueden ser engañosos, porque vienen del corazón. Ella se preocupó por el rey Shaul, lo ayudó. Sin embargo, estaba contaminada su alma debido a la práctica que desarrollaba, por prestar su cuerpo para que espíritus que no siempre eran de los muertos posaran sobre ella. Esto nos enseña que las buenas obras no son necesariamente una expresión de santidad. Necesitamos vivir al estándar que el Creador de los cielos y de la tierra ha determinado, haciendo las cosas a su manera y no a la nuestra, no como yo pienso, no como yo siento, no como yo creo que debo de hacer las cosas, sino viviendo conforme a sus lineamientos y no conforme a nuestro parecer. Y bueno, ¿cómo saber cuáles son sus lineamientos? ¿Cómo saber qué es lo que Él quiere? Ahorita lo vamos a ver. Y así entonces nuestras obras y nuestras palabras reflejen la esencia del Todopoderoso, ya que viviendo bajo su instrucción, vivimos unidos a Él. Y pues obviamente dentro de nosotros sabemos que mora su ruaj, su espíritu de santidad, que pues nos lleva a toda verdad, y que, como dice el apóstol Pablo, nos lleva a caminar en esas buenas obras que el Eterno preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, las cuales obviamente son los mandamientos que Él ha determinado como instrucción para el ser humano. Y bueno, vamos a ver qué es lo que el Eterno pide de nosotros. Deuteronomio 10:12. Ahora, ¿Israel es Israel? Bueno, pues sabemos que no es lo mismo ser Israel que ser, por ejemplo, israelí, o no es lo mismo decirnos simplemente creyentes en algo o en alguien, sino realmente somos lo que el Eterno dice que somos. Él dice que somos Israel, que ya no somos extranjeros, que ahora somos conciudadanos de los santos. ¿Y quién es Israel? Israel, recordemos que es una palabra compuesta que tiene dos connotaciones. Yashar es una palabra y la otra palabra es el. Yashar, que significa adherido o unido a, y la palabra el, que significa poderoso. Entonces, ¿quién es Israel? Aquel que está adherido o que va pegado al Eterno. ¿Y cómo nosotros vamos a caminar así? Pues obviamente conociendo qué es lo que Él pide de nosotros. ¿Qué pide el Señor tu poderoso de ti? Que reverencies al Eterno tu poderoso, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas de todo corazón y con toda tu alma. Es muy sencillo, que andes en todos sus caminos. Solamente tenemos que conocer cómo entonces tenemos qué es lo que Él pide de nosotros. ¿Cómo se escribe Israel en hebreo? Al final se los pego por acá en el chat, Susi, para que lo tengan, ¿sale? Porque sí lo puedo escribir, nada más que necesito, aquí tengo un teclado electrónico que es lo que comenté, lo de Yashar. Ok, nada más que en hebreo, se los tendré que poner al final, porque acá tengo un teclado electrónico que podemos usar y les puedo pegar la palabra tal cual, pero mientras les puedo poner por acá la fonética, transliterados. Ok, la fonética es Yashar, es una palabra, y él es la otra palabra. Eso era, ¿verdad, Susi? Ok, entonces esa es la palabra Yashar, él. Yashar, adherido, o pegado, o junto a, y la palabra él, que significa poderoso. ¿Qué más dice Deuteronomio que el Eterno, el Poderoso, pide de nosotros? Que guardes los mandamientos del Eterno y sus preceptos que te ordeno hoy para que te vaya bien. Del Eterno tu poderoso son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Eso que Él es para nosotros, que Él es el creador del universo, Él es el maestro del universo, de los cielos y de la tierra, y como Él no hay nadie, ni nada que se le pueda comparar. Él es el poderoso de poderosos, y por eso no tenemos ninguna otra cosa a dónde ir ni a dónde buscarle. No tenemos, ahora sí, como dicen, por qué buscarle tres pies al gato. Por acá
se dice mucho eso, o sea, el Eterno es el que es y por eso ese es su nombre. Yo soy el que soy, yo soy el que existo, el autoexistente, y solamente en Él está todo lo que necesitamos. Ok, Giris, muchas gracias que lo puso por acá en hebreo. Entonces, bueno, obviamente para que nosotros podamos vivir plenamente esto que creemos de nuestro poderoso, tenemos que andar como Él dice que andemos, tenemos que conocer sus lineamientos y que vivir en base a lo que verdaderamente Él pide de nosotros, no a nuestras buenas intenciones o nuestros buenos sentimientos o lo que creemos que debe de ser, sino lo que Él dice que debemos de hacer. La instrucción de vida para Israel que el Creador dio no tiene fecha de caducidad. En ninguna parte de la Escritura vamos a encontrar en ningún momento que dice guarda estos mandamientos, por ejemplo aquí que acabamos de leer en el verso 13, que guardes los mandamientos hasta que algo. No dice hasta, no dice cuándo, no dice es más, el mismo Mesías, Yeshua, nos lo viene a confirmar, que dice el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra que el Creador ha dado, eso sí no va a pasar nunca. Entonces, la instrucción que nos dio el Creador, el Eterno, para poder vivir bien, para que nos vaya bien, no tiene fecha de caducidad, no está escrito cuándo ha de cesar su cumplimiento. Si hay algo que no se lleva a cabo, no es porque ya no esté vigente, es porque no se puede hacer bajo los lineamientos que ordenó el Eterno. Por ejemplo, sacrificios en el templo de Jerusalén, mandamientos que tienen que ver con la tierra de Israel, diezmos, leyes que incluyen a los levitas, todo aquello que no se puede cumplir ahora no es porque esté abolido, sino porque hay limitaciones, porque no las vamos a cumplir a medias, porque no lo podemos hacer como nosotros creemos, sino que lo tenemos que hacer como el Creador dice. Y si Él ha quitado templo, si Él ha quitado levitas, es porque Él dice que ahora nosotros, aquellos que pasamos a formar parte de un solo pueblo, tanto aquellos naturales como extranjeros que se unen en Yeshua para ser un solo pueblo, dice que nos ha llamado un reino, una nación santa, de reyes y sacerdotes y profetas. Entonces, no hay una fecha de caducidad para aquello que el Eterno ha dado como instrucción. Sin embargo, todo tiene una razón. El hecho de que hayan cosas que hayan cesado su aplicación en nuestra vida tiene también un propósito. Ahora el templo somos nosotros, es decir, ahora no hay templo en Jerusalén, pero la Escritura nos dice que nosotros somos templos del poderoso, del Dios viviente. Ahora tenemos un sumo sacerdote, que es Yeshua, que es el Mesías. Y él dijo que nada de la Torá, de la instrucción, pasará hasta que todo se haya cumplido. Y de la misma manera, nosotros no cesaremos de obedecer hasta que el Creador nos llame a su presencia en la Jerusalén celestial. Por lo cual, nos esforzamos cada día lavando nuestras vestiduras con la palabra del Creador, no solo leyéndola o aprendiéndola o memorizándola, sino viviéndola cada día. Que el Creador en verdad nos ayude a esforzarnos para que nuestro Señor Yeshua nos encuentre aprobadas en el día de su regreso. Y no seamos solo oidoras o habladoras, sino hacedoras de la palabra que trae vida a nuestras almas. Y bueno, pues con esta reflexión, podemos concluir el estudio de esta mujer que, como vemos, no hay mucho que platicar de ella. No podemos decir como lo que pasó con Sara o con Rivka o con Rachel, que ellas hicieron y dijeron un montón de cosas, sino que es muy poquito lo que podemos encontrar de ella, pero vemos que es mucha la sustancia que podemos extraer de este ejemplo, de este estilo de vida que ella llevó a cabo, y que a partir de ahí pues nosotros podemos encontrar esto que acabamos de examinar en Deuteronomio, que no tenemos otro lugar a donde ir más que el Todopoderoso, el Maestro del universo.